Con respecto a esto, nuestros proyectos están en digitalizar el fondo local y difundirlo posteriormente, y elaboración de contenidos digitales para el público infantil, que se divulgarían a través de un blog. La digitalización, si al final lo conseguimos, también está pensado ofrecerla en los híbridos de actividad profesional de la biblioteca. Bueno, dentro del plan de formación de bibliotecarios digitales, que también está liderado por el Servicio de Libro y Bibliotecas del Gobierno Vasco, nuestros objetivos son mejorar el blog actual, incluyendo una página de novedades bibliográficas o recomendaciones de lectura, pero sobre todo vamos a hacer un nuevo blog para usuarios infantiles y juveniles, incluyendo temas de colección local, para que tengan un conocimiento de su entorno, porque vemos que hay poco material adecuado para niños, y bueno, vamos a intentar buscar ahí la colaboración de los centros escolares, que no sé yo cómo nos saldrá. Le vamos a llamar Eibar Ezagutzen, y bueno, utilizaremos fotografías, geolocalización, vídeos para dar a conocer costumbres, fiestas, edificios, etc. La participación de los niños sería a través de un concurso de preguntas o algo que les anime un poco a participar, y esto. Recomendaciones de lectura, que pueden ser hechas por ellos o por la propia biblioteca. Otro apartado que sería recursos para facilitar el trabajo en casa, que le llamaríamos Etxekolana, para que tengan a su disposición o a través de un agregador como NetVives o Delicious puedan tener allí una serie de páginas que les puedan ayudar, como iru.com, Iztegiak, etc. Y un apartado que les atraiga, como juegos, concursos, en los que igual les animamos a mandar algún chiste, alguna adivinanza, animando a utilizar el fondo de la biblioteca, y por supuesto pues la difusión de actividades para ellos, ¿no? Para terminar, bueno, cito a Umberto Eco: libros como La cuchara, El martillo, La rueda, Las tijeras. Una vez se han inventado, no se puede hacer nada mejor. No se puede hacer una cuchara que sea mejor que la cuchara. El libro ha superado la prueba del tiempo. Quizá evolucionen sus componentes, quizás sus páginas dejen de ser de papel, pero seguirá siendo lo que es. Creo que todavía no hay que olvidar que tenemos mucho usuario que le gusta leer en formato tradicional, tenemos mucho usuario presencial que atender. Si en 1996, cuando nos trasladamos a Portalea, teníamos un fondo de 11.210 volúmenes y un préstamo de 11.884, en 2009 las cifras son de 50.392 volúmenes y 49.139 préstamos, ¿no? Pienso que a pesar de la crisis, la Administración no debe descuidar la importancia de asignar partidas presupuestarias destinadas a la compra de fondos bibliográficos y audiovisuales, si no nuestros usuarios se van a marchar a otras bibliotecas en busca de lo que necesitan. Creo que tenemos que saber transformar este modelo de biblioteca y de organización que hemos heredado del pasado, incidir en las políticas culturales, dentro de la administración o en la propia organización interna, cambiar la forma de trabajar para asumir todas estas demandas y toda esta diversidad. Esta nueva concepción de la biblioteca le tenemos que dar alguna solución. Nosotros estamos con la flexibilidad de horarios, hemos cambiado abriendo los fines de semana y hace tiempo como alternativa de ocio, introduciendo nuevas tecnologías y dando al final servicios diversos para un público diverso, ¿no? Ya las salas de lectura no se caracterizan por el silencio absoluto, sino que son lugares de encuentro y de en torno al libro, a los apuntes o al ordenador. Hay que asumirlo. Cada vez se nos pide un asesoramiento más personalizado, pero no tenemos que perder el norte, y todas las actividades de socialización deben tener como base la promoción de la lectura. Tenemos que conseguir la complicidad de la administración para, ¿por qué no?, pues conseguir que la biblioteca sea un servicio básico para el ciudadano. Y termino. Está bien.